Muy buen día, amigos de La Noticia en Guatemala. René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo el gusto de tener a un experto en planificación, en desarrollo, y además de eso es un gestor de desarrollo comunitario. Tenemos aquí a Raúl Antonio Fuentes. Muy bienvenido, Raúl. Mucho gusto, René. Placer estar en este espacio. Igualmente vos, aquí es tu casa. Mira, quería preguntarte una cuestión. ¿Qué crees que Guatemala es un estado fallido o no fallido? Pues mira, René, el concepto de estado fallido es muy amplio. A nivel general te podría decir que el concepto de estado fallido pues sí podría aplicar a Guatemala. Un estado fallido se caracteriza por la incapacidad administrativa de sus gobernantes, la debilidad y el fracaso en los temas políticos, sociales y económicos. Un estado fallido se caracteriza por el poco control territorial y sobre todo por los altos índices de corrupción y por ende de criminalidad incrustados en sus instituciones. Ouch. Este año, 2015, se vence el plan del milenio, el cual Guatemala firmó y ratificó. ¿Podríamos utilizar ese plan como un parámetro para determinar si Guatemala en qué nivel está? Por supuesto. Los objetivos del milenio fueron suscritos por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuyo objetivo era impulsar el desarrollo en los países en vías de desarrollo, entre ellos Guatemala. Por ende, Guatemala ratificó ese convenio. Los 8 objetivos del milenio pues son de desarrollo humano, el bajar el índice de mortalidad infantil era el primero, el otro era la atención materno-infantil, el otro es la escolaridad universal para niños de nivel primario, lo cual no se ha alcanzado. Los 3 que te he mencionado no se han alcanzado. La sostenibilidad del ambiente y los recursos naturales, la búsqueda de mercados sostenibles, ¿verdad?, para economías emergentes, el combate al VIH y enfermedades como la malaria. Esos objetivos se tendrían que haber alcanzado en el 2015. Nadie los menciona ahora, pero son uno de los parámetros para determinar si los estados en vías de desarrollo son fallidos o van en vías de proceso de desarrollo. Lastimosamente, Guatemala no ha logrado alcanzar ninguno de los objetivos. Todavía seguimos observando ciertas carencias en la inversión rural, sobre todo, políticas de exclusión, políticas que favorecen a sectores con cierto poder económico y la injerencia de poderes de facto entre las instituciones del Estado. Si hay pisto, por ejemplo, para echarle agüita mágica al lago de Amatitlán, que me parece que dentro de tu campo de experto en gestión de proyectos, ¿cuántos errores le verías vos a eso? Bueno, de entrada, pues obviamente se ha irrespetado completamente lo que es el Estado de Derecho. O sea, obviamente el Estado de Derecho dicta las normas, los límites y los alcances de los gobernantes y de los gobernados. Es un pilar básico. Es el pilar básico de cualquier Estado. Obviamente cuando se habla de una inversión de 137, casi 138 millones de quetzales en el tema ambiental administrado por el AMSA, hablamos de que se carece de todo el mecanismo legal para llegar al punto que es la adquisición por parte del Estado de ese bien. En este caso, pues el producto que están vendiendo estos científicos israelíes para la limpieza del lago. El primer error que veo es de que no hay un estudio de prefactibilidad que te determine que esa era la solución idónea para descontaminar el lago. ¿Qué otras soluciones había? ¿Qué otras soluciones? O sea, se tiene que hacer un estudio previo donde aparezcan A, B, C, D soluciones cuyo aporte sea garantizado por las entidades que rigen el tema. En este caso podría estar AMSA, podría estar el Ministerio de Ambiente,
Incluso se pueden invitar asesores internacionales que puedan dar ideas. La misma San Carlos. La Universidad de San Carlos, sobre todo, por ser hoy un ente rector. Se pronunció a decir que exige que lo paren. Sí, lo triste del caso es de que no se demuestra que sea la mejor solución. Lo segundo es de que si en todo caso hubieran hecho ese estudio y se determina que es la mejor solución, tendría que haber habido un estudio de preinversión. ¿Cuánto va a costar? ¿En cuánto tiempo se va a desarrollar este proyecto? ¿Y qué resultados se pueden esperar? Un indicador jamás puede ser que al final el producto se ir a comer mojarras, antes de que salga este gobierno. Sí, es un poco pobre poder poner eso como un indicador de que el proyecto fue exitoso. Segundo es el proceso de adjudicación. Obviamente una compra directa tiene que pasar ciertos parámetros para poderse determinar como compra directa. En este caso, primero se debió haber sacado un concurso en el cual obviamente iba a haber un único oferente, porque si no estoy mal, él es el inventor, esta empresa es la que inventó el producto y obviamente iba a ser la única oferente. Con eso ya se puede solicitar a Contraloría General de Cuentas la compra directa por haber un único oferente. Pero todos esos procesos han sido violentados. Por ende, no se respeta el Estado de Derecho, en el cual el imperio de la ley debe prevalecer y ninguna persona, ningún gobernante está sobre la ley. Primer indicador que somos un Estado fallido. De que estamos entrando o de que ya estamos en un Estado fallido. El siguiente punto podría tratarse de que el Estado tiene que garantizar el monopolio del control del uso de la fuerza. Quiere decir que el Estado es el que tiene que controlar a las entidades que ejercen control, ¿verdad? En este caso, Ejército, Policía Nacional Civil. Pero en este caso, el Estado no ha sido capaz de garantizar ese control territorial. ¿Por qué punto podemos usar como parámetro? Sí, es la existencia de aparatos clandestinos, ¿sí? Que influyen en determinados territorios. Podemos hablar de narcotráfico incrustado en determinadas entidades del Estado, ¿verdad? O sea, hablamos de crimen organizado adentro de la misma Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala. Obviamente eso lleva una investigación y lleva ciertos parámetros, pero no es un secreto que ha habido financiamiento del narcotráfico en determinadas instituciones e injerencia del mismo que ejercen control sobre algunas regiones del país. En ese punto podemos hablar que también el Estado de Guatemala ha sido débil en el combate en contra de los aparatos clandestinos de poder, ¿verdad? De ahí vemos que los distintos organismos del Estado no tienen la independencia que necesitan. Es correcto. Para garantizar la fortaleza del Estado, para garantizar el Estado de Derecho, primero tiene que haber una independencia total del ejercicio del Poder Judicial. Y ahí entran las universidades que se han inventado para poder ir a votar y meter a los amigos. Es increíble que hayan universidades que simplemente por tener una carrera sin tener ningún alumno inscrito, tengan la carrera de licenciatura con tal de tener un voto en las comisiones postuladoras. Eso obviamente es un fraude de ley, pero nadie se ha pronunciado con respecto a ese tema. Obviamente hay injerencia de poderes externos, económicos, políticos, detrás de las comisiones de postulación, a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y los jueces de las salas de apelaciones. Ahí, tal vez es el punto medular y más delicado en el cual podemos decir que Guatemala está atravesando por una etapa de un Estado fallido. Una Corte de Constitucionalidad que se dedica a legislar. Legislar a favor de grupos sectarios, o sea, eso es lo más triste. Que Te voy a dar un ejemplo, que ponerle la Corte la CC, vino y dijo, bueno, el impuesto del 10% sobre la hotelería para el INGUAT, sí es inconstitucional, pero es necesario.
¿Pueden hacer ellos eso? Eso es venir y poner Sí. una ley, legislar prácticamente. Es increíble cómo todo está enlazado y cómo una cosa puede llevar a la otra. ¿Sí? Obviamente, los parámetros judiciales deben de estar razonados de una forma tal que no queden sujetos a interpretaciones. Tienen que ser claros. ¿Sí? Doble tributación es doble tributación, Exacto. pues, por Entonces, el mismo hecho generador, pagar impuesto 2 veces. correcto, entonces estamos viendo que hay resoluciones que están a favor de grupos que pueden manejar esa toma de decisiones a conveniencia de. Obviamente la Constitución al servidor público en general solo le pide una cosa, el bien común. Es lo que debe de regir la toma de decisiones del servidor público. Aquí se vienen un montón de supuestos detrás de todo este razonamiento. Obviamente ahorita no tenemos independencia del organismo judicial. ¿Sí? Y en todo esto, ¿qué papel pinta la CICIG? ¿Se Sí, queda, se la va, CICIG, sirve, obviamente, no sirve? Parte de la preocupación internacional y característica de los estados fallidos es la intervención internacional al verse, al ver preocupación de diferentes organismos internacionales con respecto al peligro que está corriendo un estado, la debilidad del estado en sí. Obviamente la CICIG juega un rol ahorita preponderante en el tema del combate a los poderes paralelos, pero es un mandato muy general. Siento que está muy pobre en el sentido de que no establece bien las normas de la intervención de la CICIG en el combate a los aparatos clandestinos. Yo creo que no ha ayudado mucho, ¿verdad? no ha ayudado mucho, pero hay que analizar por qué. Obviamente han habido logros, por ejemplo, el tema de los diputados al Parlacén. Obviamente la CICIG entró como querellante adhesivo y se lograron las condenas, pero increíblemente no fueron aquí, Sí. fueron a nivel internacional. O sea, quiere decir que aquí internamente también hay ciertos sectores que están interesados en mantener ocultos a estos sectores. Hay que ver qué tanto apoyo ha recibido la CICIG de parte del Ministerio de Gobernación, de parte del Ministerio Público. Eso es lo que habría que ¿Y qué coadyuvar. crees vos? ¿Que se quede o que se vaya? Considero que debe de quedarse con algunas modificaciones, alguna adenda al mandato, que sea más específico en los alcances de la CICIG, qué apoyo debe de recibir, qué resultados debe dar y en qué tiempo los debe de dar. Tal vez ayudar, como se está pidiendo, que investiguen los asesinatos a periodistas, por ejemplo. Sí, Que traigan nuevas técnicas de investigación. es correcto, el fortalecimiento de las instituciones Que que se deben de dedican prestar. a la Es correcto. investigación y a la justicia. Sí, yo siento que en ese aspecto sí la CICIG se ha quedado corta, se ha quedado muy corta. Una cuestión, Raúl. Bueno, ya vimos por los parámetros que obviamente estamos en un estado fallido. ¿Cómo podemos arreglarlo? Bueno, se habla de una refundación del Estado. Ahora bien, yo creo que para romper esos paradigmas tenemos que irnos para atrás, centrarnos en el ejercicio del poder legislativo. Las leyes ya son anacrónicas, ya no están actualizadas a la necesidad del país, tenemos que actualizarlas. Deberían de haber leyes que tienen vencimiento, ¿verdad? Que automáticamente... Si no vencimiento, por lo menos deberían de ser ampliadas, modificadas, derogadas, ejercer el poder legislativo en función de actualizar al Estado. Vivimos en un Estado atrasadísimo, no globalizado, tecnológicamente atrasado, ¿sí? No coherente a la realidad. Y a veces hasta ofensivo. Bueno, entonces sí, refundación del Estado. Refundación del Estado. Y empezar por el área de justicia. Sería Garantizar tu recomendación. la independencia del Poder Judicial. ¿Vos irías a comer mojarras a fin de este periodo a Matitlán pescadas ahí?
No lo haría. No lo haría. Yo tampoco. Bueno, estimados amigos, es un placer estar con ustedes. René Sanchinelli les saluda. Hoy tuvimos a Antonio Fuentes y para la próxima será un gusto estar acá. René Sanchinelli para La Noticia en Guatemala, somatando la opinión. Gracias, vos. Gracias, René.